Ahora sí estamos en vivo en nuestra tercera CRO Talk. Hola, buen mediodía a todos. Buenas, buenas. Buen día. Buenas tardes ya. Mediodía en Chile. Debemos tener multiplicidad de usos horarios por acá, sí, pero vamos a referenciarnos en Chile. Buen mediodía. Tal cual, sí. Esperemos que ahí está Eduardo, Paulo Plaza, la Bárbara. Qué bueno, ok. Sí, algunos conocidos tuyos, Rómulo, probablemente. Ya veo los conocidos y conocidas. Sí. Sí, así que ¿Cómo les esperemos va? 3 minutos para que vaya Perfecto. llegando más gente y comenzamos Y le con la damos introducción. comienzo. Ujú. Hola a todos. Vamos a ver 3 minutos más. Pueden pasar. Buenísimo, esto está grabando. Va a quedar esto en nuestro canal de YouTube. Ya tenemos dos. La primera con Seba Pontillo y la segunda con Marcelo están ya en nuestro canal. Esto también va a quedar en nuestro canal de YouTube y así las próximas. No. Vamos en 1/3 de todas las CRO Talk que vamos a hacer durante este año. Ya. Vamos a hacer 10 CRO Talk. Vamos en la tercera. Ya. Así que va a estar bien entretenida esta conversación con Rómulo, que está acá, que ahí lo vamos a presentar cuando ya oficialicemos que empezamos esto. Por el chat, los que ya están conectados nos pueden ir haciendo preguntas a medida que vayamos conversando con nuestro invitado. Algunas las podemos responder inmediatamente, otras las podemos responder al final, pero pueden ocupar el chat para ir dejando sus dudas, sus preguntas asociadas a este lindo tema que es CRO. Así que, la verdad, Cande, Rómulo, cuando quieran empecemos. Así que, Bueno, perfecto. Adelante, yo estoy preparado. Listo. démosle con ¿Preparados listos ya? ¿Preparado? Sí. Perfecto, bueno, un gusto para mí volver a verlos por acá, a quienes ya están sumándose por segunda vez o tercera vez. Ya pasó un poquito más de nuestra última CRO Talk. Dimos unos minutitos de tolerancia, seguramente se va a ir sumando más gente. Y mientras se buscan un cafecito para la charla, para nuestra tercera CRO Talk de este año, quienes ya hayan participado de las otras dos, recordarles que ya están subidas a nuestro canal de YouTube por si quieren ir a buscarlas ahí y revivir esos momentos, si es que se perdieron de algo. Esta también la vamos a subir. Fueron con Sebastián Pontillo la primera, Marcelo Heredia nos acompañó en la segunda, la tercera hoy con Rómulo Córdoba. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos los que están hoy acá. Vamos a empezar, ¿sí? A los que han sido puntuales les vamos a hacer honor. Y a los que se estén sumando por primera vez a nuestra CRO Talks y no saben qué está pasando por acá, desde D2B surgió esta iniciativa de crear estos espacios de conversación para poder compartir ideas con especialistas que ya están trabajando diariamente, llevando a cabo estrategias y metodologías de CRO en negocios digitales. Cada uno de nuestros invitados va a venir a compartir sus experiencias, compartir algo de sus trayectorias profesionales, hablar sobre herramientas, procesos y quizás esos largos caminos que tuvimos que recorrer los que somos CROs y estamos llevando adelante nuestros roles hoy. Y nuestro objetivo es darle primero un poco de visibilidad a nuestro conocimiento y de la forma en la que CRO aporta algo de valor a estas empresas que tienen participación en una vida digital. Me presento para quienes no me conocen todavía y es la primera vez que están acá. Mi nombre es Candelaria Ferreira, voy a ser anfitriona en estas charlas. Dentro de D2B estoy liderando los equipos de CRO y de SEO desde hace un poquito más de un año. Mi experiencia más fuerte está dada en el área de CRO hace casi 6 años. Y como siempre, mi panelista y coequiper para estas charlas, Cristóbal Bello, que es fundador de D2B. ¿Estamos listos? ¿Vamos adelante?
Vamos adelante, sí. Tercera CRO Talk del año, entonces, como comentábamos, y hoy nos acompaña Rómulo Córdoba. Hola, Rómulo, qué placer tenerte acá. Te voy a dar un ratito para que te presentes. Vos lo vas a hacer mucho mejor que yo. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. ¿Cómo estás, Cande? Gracias por la oportunidad y a Cristóbal. Bueno, saludando a las personas que conozco de D2B, que quede como en registro que yo trabajé para D2B, trabajé con D2B en proyectos interesantes y bueno, por ahí puede empezar mi descripción, ¿no? Mi presentación. Yo soy Rómulo Córdoba, tengo ahí, como dice en mi headline, dice que soy experto en CRO, actualmente estoy ejerciendo la experticia de CRO de Conversion Rate Optimization en Movistar Uruguay, parte del grupo Telefónica, ISPAM. Y pues nada, llevo en el mundo digital de analítica de datos, marketing digital, inbound marketing y cosas relacionadas, todo lo relacionado al marketing digital y sobre todo en web, tanto en B2B como en B2C. Llevo casi 10 años de experiencia, los últimos 7 enfocados en analítica. Y por otro lado también soy politólogo, como dato curioso, que a veces puedo ejercer, a veces no. Los que migramos de otras ciencias, ¿no? Hay muchos de esos. Migramos de otras. Sí, eso pasa. Así es. Eso pasa bastante, sí. Exacto. Y bueno, Rómulo comentaba que es conocido de D2B. Nosotros tuvimos la suerte de contar con Rómulo en nuestro equipo un tiempo, trabajando proyectos bien interesantes, de hecho de personalización, que es como una rama ahí del CRO, así que quisimos invitarlo esta vez por toda la experiencia que tiene y también lo que está haciendo hoy en día en Uruguay, en esta telco, así que contento de tenerte acá, Rómulo, y se vienen interesantes preguntas y conversación, así que partamos nomás. Bueno, como decía Cristóbal, y por si hay gente que recién se suma, vayan preparando los teclados. Mientras la charla avance, obviamente pueden dejarnos preguntas en el chat. Vamos a tratar de hacer un mix de preguntas entre lo que dure la conversación en el mientras tanto y las preguntas que queden al final. Nos vamos a dedicar un ratito para que Rómulo las resuelva. Ojalá podamos dejar a todos satisfechos con las respuestas. Rómulo, pregunta de rigor, y esta es la que siempre hacemos adentrándonos en el universo más de CRO. ¿Nos podrías compartir una descripción que para vos tenga sentido de qué es CRO para vos y por qué es crucial que las empresas con presencia digital implementen este tipo de metodologías? Yo defino CRO, no me gusta definirlo desde la rigurosidad sobre todo de las definiciones que buscan los departamentos de reclutamiento de recursos humanos de la empresa. Uh-huh. Porque yo defino CRO como es el nombre que se le da a una persona que se hace las preguntas correctas para poder implementar optimizaciones, obviamente eso viene del acrónimo de CRO, en función de los objetivos que se plantea el negocio, ¿ok? O sea, es un tema de analítica, de entender datos, pero también para poder entender esos datos, hacerse las preguntas correctas. Entonces, para mí, la definición de CRO es hacerse las preguntas necesarias para poder probar hipótesis o poder trazar estrategias que te lleven a cumplir ciertos objetivos. Hoy justamente estaba viendo un podcast, no recuerdo cuál era, donde era sobre inteligencia artificial y básicamente sí, o sea, todo esto ya se convierte más en ciencia que en ver o sea, como escuchar al viento dentro del mar o sentirlo, ¿no? O sea, es hacerse y es probar, como siempre hemos hecho. Es testear hipótesis para comprobar. Súper de acuerdo quizás con esa definición. Creo que ese es el desafío más grande, entrenar nuestro perfil como analítico
en esa capacidad de hacerse las preguntas correctas. Tenemos como un montón de fuentes de datos que nos están hablando de manera constante y nos están arrojando información. Ahora, estructurarla en la búsqueda de un insight tiene que ver con la capacidad que tengamos de analizar toda esa información y hacernos esas preguntas correctas que decías. Así que súper de acuerdo con esa definición. Exacto. Y quizás de la mano de esto, de esas herramientas que nos están hablando y permanentemente dándonos información y ahí metiéndonos más en la especificidad de tu conocimiento. ¿Nos podrías contar de manera breve o no tan breve de qué es para vos la analítica en el contexto digital y por qué es importante? Fundamental, es una pata de la mesa del CRO, obviamente. La analítica para mí es simplemente una herramienta y como todas las herramientas puede ser bien usadas o mal utilizadas o usarse para otros fines, ¿no? O sea, tú puedes agarrar un taladro y usarlo para taladrar, pero si lo usas mal también lo puedes usar para, no sé, pinchar no sé, una piscina inflable, por ejemplo. Entonces, yo creo, después de este tiempo de trabajar con analítica, creo que es simplemente una herramienta que uno tiene que saber utilizar con cautela y sobre todo con mucha observación. Pasa mucho, por ejemplo, ahora que estoy trabajando con unos volúmenes de datos considerables, es muy importante saber los límites de las mediciones y tomar en cuenta que tú puedes tener todos los datos que tú quieras, pero los que tú quieras no siempre necesariamente son los que necesites y tomar en cuenta que eso también tiene un precio. Por eso es que se hace tanto énfasis en los KPIs o en los OKRs, como sea. O sea, y además de eso hay algo muy importante que es una definición que he aprendido con el tiempo que se llama la deuda técnica, que la deuda técnica son, como dice el nombre, es el precio que tienes que pagar más adelante por haber hecho una implementación mala, o sea, por haber implementado mal algo o por dejar de haber implementado algo y te va cobrando intereses compuestos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la analítica digital es una herramienta que te permite responder a las preguntas del CRO, pero por eso es que tienes que hacer de las preguntas primero, porque voy a poner un caso. Si tú quieres medir todos los clics de todas las páginas de tu e-commerce, no tiene sentido. Vas a generar primero como dicen en los foros, bloating, vas a hinchar la página de código, vas a ensuciar los datos. Si usas Analytics, vas a ensuciar los datos. La página se pone más lenta por el bloating. Vas a terminar con mucho ruido antes de la señal destilada. Entonces, es eso. Eso es lo que pienso de analítica. Es saber utilizar la herramienta para que te dé las respuestas necesarias, ¿no? Exacto, sí. Y de hecho me parece que esto tiene sentido en cómo se conjuga CRO con analítica en este aspecto de priorizar las mediciones que realmente son necesarias en función de que tengo este conjunto de preguntas que me tengo que responder, entender si hoy tengo esos datos disponibles para responderlo y enriquecer solamente con los que haga falta. Me ha pasado de encontrarme casos, y seguramente vos también, de empresas que tienen un volumen tan grande de datos, ellos mismos se reconocen sobredateados, te dicen. Tenemos tanta cantidad de datos que no tenemos idea de qué tenemos, ni si realmente los estamos consumiendo y si somos eficientes en ese volumen que tenemos de información. Entonces tenían un montón de tableros y un montón de eventos medidos en analítica, pero nadie estaba haciendo nada con eso y nadie estaba sacando conclusiones con esos datos y estaban pagando para tener esos datos durmiendo. De ahí esa importancia, me parece que decís vos, conectar esta necesidad de hacernos las preguntas correctas para tener la información que necesitamos para responderlas. Esto de la sobrecarga del dato también contamina por completo cualquier análisis que uno quiera hacer. Hay algo que me hiciste recordar con ese ejemplo, que no lo veo tan común. O sea, creo que con la experiencia he tratado como que bajarle los humos a las personas que se ponen muy ansiosas, pero es la instantaneidad de los datos. Entonces, puedes tener del área de ventas. Necesito que me digas cuántas personas. Una vez tuve un cliente así.
necesito saber los datos en vivo de mi venta de e-commerce, pero en vivo. Yo le dije, en vivo tipo, ya, el segundo. Yo le dije, o sea, es imposible, ¿y para qué? Obviamente no le hablé así, ¿no? Pero eso, complementando lo que tú dices, Cande, o sea, es la sobredateada y entender el tiempo. O sea, porque los datos se miden básicamente como en el plano que vivimos. Tiempo en las terceras dimensiones, y la dimensión de tiempo es importante porque te aseguro que ni siquiera Amazon, bueno, quizás sí, pero para incidencias, pero Amazon no debe ver sus dashboards por segundo, ¿entiendes? Entonces, eso también es importante, como entender el time, la disponibilidad temporal de los datos. Exacto, sí. Y en ese esquema también de la necesidad y la urgencia de los datos, puede ser lógico que en ciertos rubros o en ciertas épocas o estacionalidad, no sé, haya eventos digitales como Black Friday, Cyber Monday y todas estas cosas en donde quizás sí la necesidad del dato para accionar rápido es necesario. Desde el lado, hablando de CRO y de una metodología fuera de esa temporalidad de los eventos, lo que nosotros estamos analizando son comportamientos o tendencias de comportamiento. Entonces, quizás el valor del dato en tiempo real no tiene mucho sentido hoy para nosotros como CRO, sino ver más tendencias. ¿Qué está pasando en líneas generales con? No es necesario ese volumen de datos al minuto si lo que estamos evaluando es otra cosa. Totalmente de acuerdo. Tal cual, es que eso está bueno. Yo tengo dos comentarios sobre eso. Primero, si estás en un Cyber Fest, lo que sea, un Black Friday, Cyber Monday, lo que sea, y tienes que ver al minuto la data con tanta urgencia, no creo que, o sea, si no estás tranquilo con tu implementación, por algo debe ser. O sea, no es por sonar pasivo-agresivo, pero la idea es que tú te hayas planificado con un tiempo de antelación como para entender los posibles escenarios. Yo me acuerdo, empezando a trabajar, que en una página en la que trabajé había una acción de mercadeo, de marketing, en esa época era recontra disruptiva, porque la idea era entrar tantas veces como fuera posible a la página y en algún momento aleatoriamente te iba a salir un cupón que te regalaba 3 días y 2 noches en Los Roques, que es una isla paradisíaca de Venezuela. Algo súper cotizado, para contextualizarlo. Y claro, en ese momento no existía CRO ni nada. Y me acuerdo que la página se cayó porque obviamente fue un DDoS de mercadeo. ¡Pum! Y se cayó la página. Entonces, claro, y sí tienes que estar preparado. Pero bueno, nada, esa anécdota. Y por otro lado, complementar con lo que dices de las tendencias, aquí me puedo poner un poco técnico, yo no soy matemático, no entiendo como el espíritu de lo que voy a decir, pero sí entiendo la idea, que les recomiendo por aquí si están escuchando, que es interesante, es el algoritmo que usa Google Analytics para entender la cantidad de datos. Es un algoritmo matemático que se llama HyperLogLog+. Y lo que hace, ellos con la aleatoriedad de los datos, no te permiten un 100% de confianza, pero te permiten observar muchos datos muy variados con un nivel de confianza muy alto. Es todo un tema matemático, que hay un paper escrito y tal, pero así se llama el algoritmo. Interesante. O sea, lo que quiero decir es que, bueno, como está diseñado matemáticamente, es imposible saberlo a ciencia cierta, a menos que, bueno, tengas el servidor. Exacto. Tal cual, sí. Y de ahí, Rómulo, quiero, y también hay que para colgarme como de la tercera pregunta que tenemos. La analítica, al menos también desde mi experiencia, que empecé a trabajar esto hace bastante tiempo atrás, se asociaba mucho a poder medir para poder responder preguntas de marketing, de campaña, ¿cierto? Como cuánta gente está derivando mis campañas de Google Ads o de Meta o lo que sea, los costos por lead que estoy teniendo, el comportamiento dentro del sitio de ese tráfico, y tenía mucho foco en eso porque sobre todo Google Analytics, que es la herramienta más ocupada en el mundo hoy en día, tal vez ahora un poco menos que antes, por todas las que ha tenido ¿Por qué que haber. será? Claro, pero sigue siendo una herramienta que ha dominado por muchos años las implementaciones de Analytics. Está enfocada en poder medir marketing, ¿cierto? Ese era como el foco.
de Analytics, una herramienta más asociada para medir el marketing. Y de ahí todos como nacimos, por así decirlo, entendiendo que esta herramienta podía ocupar los parámetros UTM, conectarla con Google Ads y entender como todo lo asociado a marketing o a campañas pagadas o al SEO, etcétera. Pero claro, después empieza a aparecer equipos de CRO que necesitan datos de una herramienta de analítica, ¿ya? Pero claramente hay otro tipo de necesidad ahí, ¿ya? Son otras preguntas las que se hacen los teams de CRO, muy distintas a las de marketing o a los equipos que hacen campaña, los traffickers, como le llaman. Entonces, tú tenías experiencia trabajando en ambos mundos, en análisis y en CRO, donde en muchos casos son áreas que nacen separadas, ¿cierto? O que existe una, que es Analytics, y nace CRO en este último tiempo. ¿Qué aconsejarías tú a la hora de comenzar a integrar el trabajo entre ambas áreas cuando un área ya tiene un área de Analytics que viene 2, 3 años trabajando de forma interna o externalizada, pero ya tiene un músculo, ya se entiende lo que hace y todo, y nace esta área de CRO? ¿Qué aconsejarías tú a la hora de comenzar a integrar el trabajo entre estas dos áreas? Depende de cómo esté formado el equipo, pero nada, voy a utilizar un ejemplo lo más global posible, ¿no? De tech. Lo primero que yo haría sería hablar, o sea, juntar las tres áreas, POs, o sea, Product Owners, área analítica y CRO, pero es que igual CRO, bueno, área analítica, CRO y quizá alguien de comercial, si es B2C, es que depende, ¿no? Pero voy a hablar como lo más amplio, que es el 80% de son negocios online e-commerce. Y lo digo porque una vez di clases una vez y tuve una alumna de LACNIC, que es es la gente que le da las IPs básicamente a toda Latinoamérica. Entonces, claro, tú te preguntarás para qué va a usar analítica. Hay unos casos interesantes, medio B2B. Bueno, lo primero que yo haría sería hablar con esas 4 áreas: comercial, product owners, analítica y CRO. Entonces, una vez que comercial y producto tengan como bien definido qué es lo que esperan y quieren hacer en la web, nos sentamos Product Owner digital y Product Owners, analítica y CRO, como para tener un mapa bien definido de eventos, sobre todo. Yo porque me guío mucho por eventos en web y app. Y qué áreas necesitan prioridad. Por ahí empezaría. Entonces, una vez que tenga todo esto, es como una guerra más o menos. Entonces, ok, ¿qué queremos atacar? ¿En qué tenemos unas fallas que podamos atacar en, no sé, un sprint de 15 días? O de 7 días o lo que sea que dure el sprint, si usan Agile. Entonces, vamos poco a poco construyendo y documentando también eventos y bueno, haciendo como como una discusión o una lluvia de ideas de los eventos que se quieren medir, ¿no? Normalmente lo que termina pasando es que se agarra lo que se hereda, lo que Analytics lleva midiendo, y por ahí CRO tiene que hacer medio maniobras con habilidades suaves, tipo de convencimiento de, bueno, mira, ¿qué te parece si medimos esto de esta manera y no de esta manera? He tenido discusiones, va a sonar como algo negativo, pero no, sino debates en tipo, ok, esta landing, ¿cuántas sesiones hay? Me dicen. Pero yo digo, ok, pero ¿por qué estás midiendo sesiones en usuarios, por ejemplo? ¿O por qué no estás midiendo el clic acá en vez de medir las sesiones? O me pide producto, me puede pedir, quiero medir los clics en este botón, pero ¿para qué si ya puedes medir la página a la que va ese botón? Entonces, ahí tienes que hacer como uso muy político, muy diplomático de tus habilidades suaves para entender, para heredar lo que ya el equipo de trabajo ha construido y unirte a eso e ir construyendo en función. Porque, o sea, la verdad es que nunca vas a llegar e imponer el CRO a rajatabla. Eso es mentira, no pasa a ningún lado, ni va a pasar, ni tiene por qué pasar. O sea, uno da recomendaciones normalmente y uno tiene que aprender a trabajar con eso. Y bueno, al final
tus experimentos, al final es un trabajo en conjunto en equipo, que al final tus experimentos hablarán por ti y tu trabajo y ya. Ujú. Pero Y, muy importante hablar con POs, muy importante. ujú, O sea, son como que los POs de comercial es recontra importante. totalmente, sí. Y siento que en estas charlas se va repitiendo un poco, medio como un déjà vu, este rol que tenemos los CROs cuando entramos quizás en una empresa, en una compañía donde la madurez digital todavía no es lo suficiente o están incursionando recién en este universo, cómo se reparte nuestro tiempo en tareas como de evangelización de los equipos y de las personas que son claves para que nuestro trabajo salga bien. Y la otra parte que es gestionar y ejecutar nuestro trabajo finalmente. Pero como al comienzo quizás la balanza se inclina más para el lado de evangelizar y asociarse con estas personas para el logro de los objetivos y con el correr del tiempo quizás la balanza empieza a pesar del otro lado, cuando ya tengo ganado este apoyo, empieza mucho más fluido nuestro proceso de ejecutar. Pero siento que esta Bueno, conversación como que se repite entre todos los entrevistados, eh, como súper valioso ese rol también nuestro de comprometernos con la causa y hacer esto de lograr asociarnos, como decía Rómulo, me parece que este rol de los PO y de quien esté administrando un backlog de desarrollo, quien esté administrando el backlog de analítica, asociarnos con esas personas para el logro de nuestros objetivos es clave y para eso sí o sí hay una etapa inicial de conocimiento de qué es lo que hacemos, por qué venimos, por qué aparecemos y cuáles son nuestros objetivos con ellos. 100%. Estamos ahí, todos pensamos lo mismo. Me imagino. Yo siempre decía esto una vez trabajando en D2B. Uno de los retos que yo más tengo, lo hablaba con Raúl, que el reto más grande para mí es explicar qué es una prueba de hipótesis, porque es contraintuitiva. Entonces, si quieres lo hablamos luego, pero es demasiado difícil explicar, o sea, como darlo a entender, es difícil. O sea, porque rechazar una hipótesis, o sea, entonces entender que es un falso positivo, que es un falso negativo, o que es un falso negativo, o sea, que es rechazar la hipótesis nula, ¿entiendes? Eso es evangelización. Y me imagino ahí, Rómulo, que explicar eso es complicado porque la contraparte, el PO o la misma gente de Analytics o quien sea, no tiene el nivel de madurez o conocimiento con respecto a las prácticas de experimentación y todo lo que es todo un mundo, ahí, también súper estadístico y todo. Entonces, claramente sabemos hoy en día que hay un nivel, sobre todo en Latinoamérica, un nivel de madurez de CRO bajo, ¿cierto? De que son pocas las personas que tienen experiencia en esto. Es súper difícil como echar a andar un programa de CRO en alguna empresa más fácil que otro, en startup puede ser un poquito más veloz, pero desde ahí, asociado al tema de conocimiento y madurez, ¿cuál crees tú que con qué te has encontrado tú en la empresa que has trabajado con el nivel de madurez respecto al trabajo de Analytics para CRO? ¿Cuál es lo mínimo que debería existir y hacia dónde deberían ir las organizaciones y qué deberían madurar en conocimiento al área de Analytics para trabajar mejor con CRO y qué debería madurar CRO para trabajar mejor con Analytics? Yo creo que, o sea, haciendo un comentario con lo que dije anteriormente, también es un tema de responsabilidad del propio CRO, de la persona encargada del CRO, de cómo comunicar eso. Porque, por ejemplo, de mi lado, yo no soy el mejor comunicando, o sea, no soy muy malo, pero tampoco soy extremadamente bueno. Y uno tiene también la responsabilidad de, bueno, formarse en esa área de cómo explicar un experimento, qué significa A, qué significa B, qué significa C, lo que sea. O sea, cómo explicar que, por ejemplo, mira, este experimento lo que te está diciendo es que no hubo un cambio significativo. O sea, si le hablas así, lo pierdes. Entonces, bueno, con ese aspecto, eso lo quería dejar claro. Y de ahí engancho al tema de cultura en las empresas. Bueno, o sea, como dijo Candy al principio, creo que es un tema de, si te encuentras con una agencia, no, con una empresa o un grupo de personas que están trabajando en esto, en tu área, pues bueno, tienes que trabajar con lo que tienes y
en tu rol está la responsabilidad, así no está en el papel, y esto es Latinoamérica, o sea, en Latinoamérica normalmente tú no es que haces esto exactamente y ya, o sea, tú tienes que ser medio pulpo, y está bien porque tú tienes que evangelizar y tienes que educar porque además es algo nuevo. Por suerte no me he topado con gente o sea, que no sepa nada. Actualmente trabajo con gente que conoce de términos. De hecho, me han volteado ciertos argumentos que he dado y de lo más feliz me encanta. O sea, pero del lado del CRO lo que siento que se tiene que mejorar es el tema de comunicación. O sea, bueno, desde mi cancha, es lo que yo pienso. Porque CRO es muy técnico si quieres que sea técnico. O sea, para mí un CRO tiene que ser técnico. Pero si quieres llegar lejos, la idea es poder hacer las mejores alianzas, porque se te pueden trabar muchas cosas, porque el área de datos es como medio magia. La otra vez estaba hablando con se parecía mucho a lo que yo pienso. Es como que todo el mundo piensa que es como magia, que bueno, hazme esto, mira, necesito hacer esto, y en realidad no es tanta magia, es entender lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, tú le muestras a equipos que no tienen nada que ver, no sé, un equipo de calidad, el equipo de calidad, por ponerte un ejemplo, un equipo de que no sea nada relacionado a nosotros, y le muestras un mapa de calor de Hotjar y se sorprende. Entonces, bueno, ahí está. ¿Y cómo haces esto? Increíble, estás espiando. Y bueno, un poquito, pero no tanto. Entonces, bueno, creo que la parte del CRO lo que le falta es una excelente comunicación y ya. Y no frustrarse. Y Rómulo, de ahí tú también entendiendo, porque tú trabajaste en áreas de analytics, ¿cierto? Cuando estás ahí con nosotros. Ahora estoy trabajando en CRO, pero me imagino que estáis muy cercano a temas de analytics. Hago las dos cosas. Conversamos así las dos cosas, me comentabas una vez que tuviste que empezar a implementar bien la herramienta como para empezar a tener datos y todo. Desde tu experiencia, alguien que está trabajando y que trabaja en Analytics, ¿qué es lo que debería entender como mínimo o por dónde debería empezar a entender qué es lo que hace CRO? Para así decir, ok, dado que CRO hace esto, yo tengo que hacer esto, ahora entiendo como la idea. ¿Cuáles serían como los conocimientos mínimos o por dónde debería empezar una persona que trabaja en Analytics? ¿Por dónde debería empezar a estudiar o entender de CRO? ¿Qué le recomendaría a esa persona? Me lo preguntaron la semana pasada, me lo preguntaron. Y lo primero que les dije es que fuera lo básico, que es inbound marketing, entender la estructura fundamental de la clásica, el funnel clásico, que es un funnel primero. Igual analítica lo debe saber, pero es funnel, tiene que saber conocimientos bajos a medios de experiencia de usuario, que eso está enlazado directamente con psicología del consumidor, y tiene que saber digamos, lo básico de estadística, puede ser, o sea, porque sí, tiene que saber lo básico, al menos lo básico de estadística, porque te voy a poner un ejemplo, si quieres. A ver, trabajando en un dashboard de unas landings, uno de los indicadores, uno de los KPIs que se quiere evaluar es la tasa de rebote. Pero entonces tú quieres saber cuál es la tasa de rebote. Si te preguntan cuál es la tasa de rebote promedio, tú como CRO tienes que decir, pero, o sea, tienes que entender primero analíticamente, hacer un trabajo estadístico, entender cómo está distribuida esa tasa de rebote. Porque si te da una tasa de rebote, ponele 80% y resulta que hay un montón que tienen 1 y hay un montón que tienen 90, obviamente el promedio es 80. Entonces, bueno, tienes que hacer análisis descriptivo para entender bien eso. Eso es un caso muy técnico, pero pasa. O sea, si quieres hacer unos dashboards brutales, tienes que entender eso. O sea, unos dashboards sólidos que te permitan entender, mira, resulta que la página de preguntas frecuentes del Ciberlunes no sé, tiene una tasa de rebote muy alta. ¿Por qué? Comparado a la normal de la página, digamos, a la media. Entonces tienes que entender eso. Entonces,
en resumen, tienes que saber estadística descriptiva básica, estadística inferencial básica, pero muy básica, porque las herramientas casi que ya te hacen todo el trabajo, pero para entender el por qué, si quieres. Tienes que entender inbound marketing, tienes que entender experiencia de usuario, UX, y tienes que entender psicología del consumidor. Hay un libro que yo siempre recomiendo que se llama Don't Make Me Think, que El clásico. lo explica clarito, es un clásico y es lo mejor. Además se lee así, es muy bueno. Rómulo, y hablando más allá de los perfiles en sí, de cómo se podrían conformar equipos. Sabemos que hay como equipos deseables, que uno si los pudiera elegir así, los elegiría, y hay un mínimo para la ejecución de las tareas. ¿Cuál crees vos que sería el Dream Team mínimo de CRO que recomendarías para empezar tu camino en empresas que recién empiezan? ¿Y cuál sería tu equipo ideal? Perdón, Cande, se me olvidó un conocimiento que, bueno, en la edición, por favor, pónganlo. Se me olvidó. HTML y JavaScript, tiene que saber. Esas dos también. O sea, no que tiene que hacer una página web, pero tiene que entender de JavaScript y HTML porque básicamente así hablan las páginas web. ¿Ok? Exacto. Y si, bueno, si te vas a apps, ahí es más complejo, pero estoy hablando de web. Ahora respondiendo a tu pregunta con el equipo, lo mínimo para mí, ok, un diseñador UX UI, un diseñador. Que una persona analítica, dependiendo del tamaño de la operación, un full stack, y el CRO que haría también de analítica, no sé. O sea, es que depende en dónde estaría trabajando, pero un equipo de CRO me he dado cuenta que necesita mucho de un desarrollador o desarrolladora, dependiendo de las conexiones que hagas el PO y los equipos externos, ¿ves? Entonces es como no sé, medio peligroso. Yo diría que eso, al menos una persona que sepa de A a Z el manejo de una web full stack, digamos. Que el CRO le pueda preguntar, mira, tengo este problema con esta personalización, ¿cómo puedo conectarme a esta base de datos? Ponele, o que quiero hacer que este script corra. Eso es lo que el CRO le preguntaría. Analítica, la construcción de los dashboards que los construyes en conjunto con el CRO, y el UX UI es con el que vas a poder como intercambiar ideas en función de los mapas de calor, que para mí los mapas de calor y las grabaciones son una herramienta fundamental para el CRO. Sí. UX UI. Y Rómulo, de ahí colocándome un poco de una pregunta que hace Emilia Tomic, que la anexo ahora porque se asocia un poco a lo que estáis comentando. Emilia pregunta, ¿la creación del experimento, el comillas codeo, es necesario que lo haga un CRO o se trabaja con los equipos de desarrollo? En conjunto. Claro, yo le respondería lo siguiente. Bueno, primero, tomando en cuenta que existe ChatGPT, todo se hace mucho más sencillo. No estoy diciendo que hay que prescindir del desarrollo del equipo de desarrollo. No. Porque, o sea, si el CRO sabe algo de JavaScript y HTML, cómo funcionan los navegadores web, lo mejor es que lo haga él y luego, si tiene alguna duda, le pregunte al desarrollador. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se necesita el desarrollador o la desarrolladora? Porque normalmente los desarrolladores hacen código eficiente y tú lo que no quieres hacer es, como dije al principio, llenar de código basura a la página sin necesidad. O te pueden decir, mira, por ejemplo, estás agarrando una cookie o estás guardando un dato sensible en local storage, entonces eso por seguridad, ten cuidado. ¿Ves? Esas son buenas prácticas, pero yo pienso que un desarrollador debe supervisar el codeo del CRO. Si el CRO no sabe de código, bueno, plantea el experimento con el desarrollador y el desarrollador lo ayudará. Lo que pasa es que el desarrollador normalmente en la realidad
lo que termina pasando es que el desarrollador tiene unas prioridades técnicas mucho más alarmantes antes que hacer 10 líneas de código o 5 líneas de código, que es tipo para cambiar el botón de un color. Claro. El color de un botón. Claro. Sí, eso Es también como para creo. tener autonomía. Es como para tener autonomía. Claro, y también recuerdo un poco la primera CRO Talk, hablábamos con Y yo voy a decir otra Sebastián, cosa. que se asociaba un poco también a si el programa de CRO es centralizado o descentralizado. Si es centralizado, probablemente como que dentro del equipo de CRO tiene que haber un desarrollador o alguien que como pueda meter esa mano. Si es descentralizado, como que las mismas células o tribus o como la metodología que estén utilizando, los nombres que utilicen, el mismo desarrollador dentro de esa célula debería hacer el codeo del experimento con supervisión del CRO para que funcione bien, o el CRO hacerlo con la supervisión del equipo de desarrollo. Entonces ahí también, Emilia, como que no hay una respuesta más correcta, por así decirlo. También se asocia un poco a la organización, si en un banco hay muchos productos distintos, en un e-commerce es solamente un producto, entonces eso también y puede diferenciar un poco cómo se constituye el equipo. Y yo lo he conversado esto con Cande hace mucho tiempo, que lo ideal también es que el perfil de CRO tenga la capacidad de poder codear ciertas cosas hasta cierto nivel, y cuando ya eso se pone muy complicado, muy complejo, ya acudir a los que son expertos en ese tema. ¿Ya? Como que eso sería como, al menos nuestra visión de cómo sería lo ideal, que esa persona de CRO tenga esa habilidad, tal vez no tan profundidad, y como decís tú, Rómulo, se apoye en alguien más experto si es que el experimento es muy complejo. Hay experimentos que son súper simples, que los pueden hacer así, y hay experimentos que pueden resultar mucho más complejos, que tal vez se necesita como la mano de, ¿ya? Pero siempre es bueno que el CRO tenga la habilidad, creo yo, de poder como tener el skill de codear para también avanzar más rápido, para hacer experimentos de otra forma y no depender de lo que tú dices, Rómulo, que es súper importante, como que los desarrolladores también tienen su propio backlog de cosas, y como, oye, me tenéis que sacar de acá, ahora tengo que hacer todo esto, no, ahora necesito que solamente revises o solamente me chequee esto porque lo estoy haciendo yo. Eso sería como un buen approach también, y creo que ahí, Emilia, le contestaste la pregunta completa, se agradece. Hay más preguntas que las vamos a ir viendo después, así que no sé si queréis comentar algo para terminar de decirlo, Emilia, para que se quede con esto, es importante, por eso es que hago el énfasis en lo básico de JavaScript, porque al final Data Layer, que es como, yo digo que es como el 40%, el 60% de la comida de un CRO y de analítica, está basado en JavaScript. Entonces, al menos tener la capacidad de obtener las variables que te permiten medir cosas que te interesan, o para escribir documentación que le vas a pasar a un desarrollador, lo mejor es que sepas algo de JavaScript, algo muy básico. Tal cual, sí. Hay varias preguntas que le vamos a hacer después. Andrés Bello, mi tocayo, ha preguntado un par de cosas. Y ahí le vamos a responder a Andrea al final de la charla. Justo la de Emilia se asociaba un poco a lo que estaba respondiendo Rómulo, así que aproveché de colocarme. Así que interesante punto. Rómulo, ¿cómo describirías un proceso o este paso a paso entre analítica y CRO cuando recibís algún tipo de solicitud donde se necesitan datos de adquisición y de conversión, por ejemplo, de un producto que está por lanzarse? Y quizás haciendo doble clic en eso, ¿qué parte de todo ese proceso has visto que es un poco más difícil de llevar adelante o que te puede presentar como más dificultades? Y no solo hablando de datos cuantitativos, sino quali quanti. Estoy tratando de entender la pregunta. O sea, recibiste un pedido de analítica, que es este paso entre analítica y CRO. ¿Cómo transformas ese pedido, por ejemplo, frente a una solicitud específica de capturar datos de adquisición y de conversión al mismo tiempo para un producto que se está por lanzar? Ejemplo, puede ser una landing, puede ser un producto, hablamos de un producto digital que se está por lanzar. ¿Cómo es el proceso de recibir esas solicitudes de marcaciones entre adquisición y CRO, adquisición y comportamiento de los usuarios dentro de ese sitio? a ver, creo que
quizá he tenido quizá he tenido ese escenario, pero tal vez no lo llamamos así. O sea, pero por ejemplo, si se está por lanzar, ojo, hablo en general, ¿no? No estoy hablando por parte de donde estoy trabajando, pero en general lo que termina, o sea, para mí lo ideal es que, como te dije, si hay un diseñador, alguien encargado de hacer toda la interfaz, o sea, tendrían que enviar esa Figma, digamos, digamos el Figma, como que el diseño principal de todo el flujo para poder luego el CRO junto con el PO o no documentar qué se va a medir de esta página. Yo creo que el encargado ahí tiene que ser el CRO de entender qué se quiere medir en función del PO. Si no hay un PO, pues el CRO lo define. Entonces, ponerle que sea un flujo de la venta de algo. Se envía el Figma con los diseños, con los varios pasos del funnel, están los casos Word, etcétera, etcétera. Se envía la documentación para que se haga el marcaje o el tagueo, y se le avisa a Analítica. Ahora con GA4 se le avisa, mira, vamos a recibir esto, esto y esto y esto. O sea, estos eventos clave. Normalmente lo que pasa es que si tú tienes una estrategia sólida de analítica y de CRO, ya tienes por default lo que va a suceder, ya estás adelantado en el tiempo con eventos que están predefinidos. O sea, normalmente son los de siempre de un e-commerce y implementarlos dentro del pedido. Ahora, cuando se profundiza un poco más el asunto, tipo, se va a enviar un lead que tiene un montón de variables distintas. Por ejemplo, origen del lead, qué sé yo, este lead se tiene que enviar a este centro de marketing o este se tiene que enviar a una tienda allá y tal. Ahí ya se tiene que profundizar con las personas de procesos. Yo he escuchado gente, esto yo no lo he vivido, pero he escuchado de gente de CRO que están metidos hasta en la parte de logística, porque al final del día eso es optimización de conversiones, ¿no? Entonces también tienes que estar en la parte de, bueno, en qué momento le va a llegar el teléfono al usuario, en mi caso, o cuáles son los pasos que tiene que completar la persona. O sea, me encantaría poder decirles uno en el que estamos trabajando, pero no puedo. Pero está metido, o sea, hay partes con unas APIs de confirmación de datos que es interesante. O sea, ahí está, en teoría debería estar un CRO, ¿no? En que, por ejemplo, hemos tenido la discusión de en qué parte del flujo se tiene que pedir al usuario cierto tipo de datos. Porque si se le pide cierto dato en particular, o se asusta o piensa que está en otro lado, por ejemplo. Entonces, eso es lo que creo que respondí a tu pregunta. Sí, sí, creo que sí. Oye, y Cande, estamos como a 10 minutos de la hora. Nos quedan varias preguntas, pero también hay 3 preguntas de Andrés. Entonces, para que Cande elige bien las preguntas que tenemos nosotros definidas, probablemente 1 o 2, para después pasar a las preguntas de Andrés y también no estirar esto más de lo que debería durar, en respeto también a todo lo que nos están viendo y en respeto al tiempo. Así que quise hacer ese difícil para sí. Una bien difícil, pero entiendo que quizás con su perfil más relacionado a analítica la respuesta puede ser interesante. Todos sabemos que en un escenario ideal, y si somos CROs un poco más ortodoxos, cuando hablamos de niveles de confianza estadística para un testeo, esto tiene que estar como rondando el 90, 95%. Sabemos que tradicionalmente las plataformas lo configuran de manera como por default en esos porcentajes. Pero también sabemos que hay un montón de factores que pueden colaborar a que ese indicador se alcance o no se alcance de manera rápida o no. Hay experimentos que quizás por el volumen de tráfico necesitan 7 meses de ejecución, pero ya tenemos estadísticas suficientes para confiar o no confiar, confiamos o no confiamos. Me gustaría tu punto de vista sobre qué pensás de ese 90-95% y si te animas a cerrar experimentos antes de que lleguen a ese número. Sí. O sea, tengo que ser honesto, claro, lo he hecho, pero es porque el negocio puede más que lo técnico. O sea, obviamente
vas a evaluar contrafácticamente. Bueno, vas a decir, bueno, hubiera pasado si, bueno, sí, pero no había tiempo. Ujú. O sea, tú empiezas a ver tendencias. Si ves que, por ejemplo, hay una diferencia muy abismal entre uno y otro, ya está. O sea, ahí va a ganar este porque sí, no sé, un call to action rojo versus un call to action de 3 píxeles, obviamente iba a ganar el rojo, algo así, no importa, no había necesidad. Pero sí, me ha tocado, o sea, tomar decisiones en función de significancia estadística menor a 95 y bueno, no hay problema con eso. Se deja comentado, se deja comentado. Ujú. Documentar, perfecto. Y Rómulo, ¿ahí te ha pasado que algún cliente interno dice, oye, este experimento como no puedo seguir esperando a que llegue como a esos datos, a esos números? Tú igual tenías un volumen de tráfico, lo mencionaste, como alto, probablemente llegué en poco tiempo o en menos tiempo de lo que otros viven a esos niveles de confianza. ¿Cómo manejáis la ansiedad de la persona que dice, oye, este experimento ya, pues, pasemos la producción, no se le mostremos solamente el 20%, el 50% porque está funcionando, pero la estadística está diciendo que todavía no, que eso no puede ser como lo mismo que va a pasar en el futuro? ¿Cómo manejáis al cliente interno en esa ansiedad? Porque me ha pasado. Sí, De sí, sí. decir era o no, sabéis que lo vamos a pasar, pero tenemos conozco con esto. ¿Cómo vivió esa experiencia y cómo la hay manejado? Soy claro en lo que está pasando. O sea, creo que la honestidad igual el cliente puede auditar. Entonces, o sea, se plantea, se dice, mira, tenemos dos escenarios. Podemos esperar un poco a que se llegue la significancia estadística, que ya te lo he explicado 1000 veces, o tomamos la decisión y no esperamos, o sea, considera que puede pasar cualquier cosa. O sea, si, también está la parte de la intuición, o sea, la intuición, o sea, si nos guiáramos 100% en todo lo que dicen los datos, entonces nunca terminaríamos haciendo ninguna, a producción nunca llevaríamos nada. Ujú. Porque tú empiezas a producción, tú sales al mundo con una intuición de que los básicos, un call to action claro, un botón claro, un hero section, o sea, eso es ya cuando estás afinando demasiado que, no, espérate, porque la diferencia puede, de resto, súper claro, no hay problema. Creo que la gente lo entiende, O sea, yo no he tenido Sí. malas experiencias. Sí, que tú estás también en una posición, en una empresa que tiene la ventaja, por así decirlo, de tener volúmenes de tráfico altos, donde el poder del experimento es más robusto versus, a nosotros nos ha pasado con clientes más pequeños que tienen, no sé, 500 visitas mensuales o 50 visitas diarias, donde experimentar y llegar a esos niveles de confianza puede estar esperando 6 meses. Sí, bueno, pero no te creas. O sea, he tenido escenarios con clientes que la diferencia entre un experimento y otro, así sea el 95% de confianza, la diferencia fueron 2 conversiones. Claro. Entonces, o sea, ahí tomamos la decisión intuitivamente. No, quita esto y déjalo como está. Ujú. Claro. Porque ahí empieza el tema de coste de desarrollo, etc. Tal cual. Buen tema ese. Hay varias miradas, como que sabemos que hay algunos que son más estrictos con los números, otros son más flexibles. Nosotros hemos entrado como una etapa un poco más flexible también por el contexto de los clientes que manejamos y todo. Pero buenísimo. Cande, estamos ya como cerrando, así Extendí que mucho. no, está perfecto. Buena conversa. Ah. No sé, Cande, si queréis como tirar otra pregunta que tenemos ahí preparada o pasamos Me gustaría preguntarle a Rómulo qué piensa, cómo se imagina el futuro de los que practicamos CRO, cómo nos ve de acá a unos años, cómo piensa que la inteligencia artificial puede influir en nuestros trabajos, en nuestro desempeño, en la forma en la que trabajamos, jugando a que tenés la bola de cristal, Rómulo. ¿Qué ves ahí? Sí. Yo no, o sea, no vamos a ser sustituidos y creo que lo que va a pasar es que tengo dos escenarios. Hay uno en el que los CRO se van a convertir como una especie de gurúes del marketing digital y van a ser más. Creo que va a pasar esto. Creo que se va a dividir por un lado muy de mente de tiburón, tipo, bueno, dame tu
web y yo te la convierto en algo que va a facturar $100,000 al día, y van a estar los ultra técnicos que van a ser un poco más sopesados con las decisiones las decisiones y lo que afirman que va a suceder. Eso es lo que creo que va a pasar. Ese es el escenario uno. Y el otro con el de la inteligencia artificial, que también va a apoyar a estos. La inteligencia artificial creo que lo que va a terminar haciendo es una mezcla entre analítica, CRO y SEO. O sea, ya todo va a confluir a un solo lado. Los SEOs se van a ir a la parte más técnica y se van a especializar en nichos. O sea, por ejemplo, SEO local de restaurantes, SEO local de clínicas, qué sé yo, poner. Y la inteligencia artificial lo que creo que va a hacer es que nos va a permitir, nos va a quitar un montón de pesos a la hora de analizar videos. Eso es lo que yo estoy esperando. O sea, que yo no tenga que ir a Clarity a ver 800,000 videos y que el tipo me diga, bueno, mira, de aquí para acá pasó esto, porque eso, o sea, no vamos a morir. O sea, las herramientas se van a hacer mucho más interesantes. Y es lo que te digo, todavía la inteligencia artificial está en un punto en el que está muy cruda para poder hacerse preguntas válidas. Porque la realidad es que a menos que ya tú hagas un fine tune de tu empresa con un montón de datos, el modelo te puede dar buenas prácticas, pero no sabe la realidad de tu negocio. Claro. El contexto en el que se da eso. El contexto. Claro. Exacto. Sí, como decís tú, estaba en Hotjar viendo videos, sobre todo grabaciones de sesiones, y es como ya, aquí me tengo que hacer un buen tiempo, tengo que estar 2 horas acá viendo videos, uno por uno, en uno no encuentro nada. Hay unos que duran 40 minutos. Claro, y de 20 en 2 encontré como insight. Entonces, claro, si hay una inteligencia artificial que por detrás haga todo ese análisis, te ahorra tiempo y boom, sí, como que todos ganamos ahí, ¿no? Así que sí, buenísimo. En teoría Clarity lo hace. Hasta ahí no todavía. Pero no confío. Ténganle fe, probablemente en un par de meses lo va a hacer mejor. Sí. ¿Qué tal querés que pasamos a las preguntas que quedaron pendientes? Sí, Andrés hizo varias preguntas, bien buenas. Voy a partir por la primera que le hizo al principio de la CRO Talk. ¿Tienes algún framework para poder priorizar los experimentos de CRO? ¿Priorizas por etapa del funnel o en general cómo la priorizas? Algo que nos pasa hoy en día es que pensamos muchos experimentos, pero después tenemos problemas para poder saber cuáles podrían tener más impacto. Entonces, la pregunta inicial era, ¿tienes algún framework para poder priorizar los experimentos de CRO? Sí, siempre me voy o sea, si estamos hablando de funnel, lo que yo hago es ver dónde está el mayor porcentaje de caídas con respecto al promedio de conversiones en el funnel. Si tengo un funnel de 4 etapas cerrado, ponele, y el paso 2 es el que tiene 10% de conversión y los otros tienen 60%, obviamente hay que pasar. Ese es mi framework por ahora. O sea, te lo estoy diciendo muy rápido por el tiempo, pero empezaría por ahí. Perfecto, buenísimo. Otra pregunta que hace es, ¿usas o recomiendas herramientas de experimentación? Nosotros usamos BWO para evitar lo más posible tener que pedirle algo al equipo de desarrollo. ¿Cuáles son las herramientas que vos estáis utilizando hoy en día? ¿O las que te gustan? Yo he trabajado con tres. Optimize, la trabajé muy poco. Dynamic Yield, la trabajé con ustedes y trabajamos ahora con A/B Testing. A/B Testing me parece maravilloso porque además el servicio al cliente son unos franceses muy buena onda. Muy buena onda. Pero mira, fue Andrés quien preguntó. O sea, Andrés, la realidad es que todos los que yo he conocido se parecen mucho. O sea, las diferencias que hay es realmente con el marketplace de conexiones a APIs, creo, y el servicio al usuario, al cliente. Porque de resto son como unos tag managers en esteroides. Son unos Google Tag Managers en esteroides. Esa es la verdad. Claro. Es verdad. Y la verdad no es tan... Si bien puede ser importante la tecnología, todas ya están bien maduras y hacen un poco lo mismo. Lo importante es todo lo que estamos hablando antes, como el equipo,
la integración entre áreas, que haya alguien de C-Level que comentaba en un CRO anterior que patrocine esto y que funcione y que se priorice, etc. Así que qué bueno que te esté funcionando bien A/B testing. Bacán, buenísimo. O sea, de hecho aquí comento rapidito, hay un tutorial por ahí para hacer A/B test A/B desde Tag Manager, sin necesidad de nada. Sí. Sí, que no está hecho para eso Tag Manager, pero desde siempre se ha utilizado, pero funciona, sí. De ahí la última pregunta que hace Andrés, que está bien buena, es la siguiente. ¿Recomiendas alguna herramienta para temas de atribución fuera de los modelos tradicionales basados en last o first click? La cadena de Markov que diseñó de 2B. Sí, ahí también como ayudando a contestar esa pregunta, un poco nosotros la metodología que tenemos para analizar temas de atribuciones, sacar la data un poco en este caso de las herramientas de analítica, ocupar Python, BigQuery y desde ahí analizar modelos de atribución, donde el de Markov, que no vamos a entrar en detalle cómo funciona, nos ha ayudado bastante. Si es en el mundo de app, Andrés, AppFlyer es la herramienta que principalmente domina el mercado con respecto a entender la atribución de medios hacia negocios que funcionan o son 100% app. Ahí AppFlyer tiene como una ventaja, es utilizada por varios clientes de nosotros para analizar eso. Si estamos hablando de un e-commerce que es más web, como que más que tener herramientas externas de atribución, ya con la data en un GA4 cruda, pasada a BigQuery, en BigQuery ya como que se pueden analizar todos los modelos de atribución o algunos que están presentes ahí y ayudar a responder esas preguntas más asociadas como al aporte indirecto, directo que hacen las campañas, cómo el brand puede impactar en mi presupuesto de brand impacta en la venta final y todo. Pero por ahí va la respuesta, Andrés. Así que le respondimos todas estas buenas preguntas, Andrés. Espero que haya quedado satisfecho con las respuestas. Pero nada, linda conversación. Hablamos harto del tema. Así que, Cande, si querés dar unas palabras de cierre con Rómulo. Sí, no, agradecerle a Rómulo el tiempo. Me pareció súper interesante. Hubiésemos estado más. Quizás se viene otra sesión donde ampliemos más temas, ¿por qué no? Agradecerles a todos que se hayan sumado el día de hoy. Gracias, Cristóbal, por acompañarme también. No se olviden, queda subido en el canal de YouTube y estén atentos que por nuestro newsletter y nuestras redes estaremos cuando se viene la siguiente. Creo que va a ser muy pronto, ya de junio. Sí. Así que atentos hoy para guardárselo en los calendarios. Buenísimo. Gracias, Rómulo, por gracias a ustedes. Un gusto verte. A todos. Estamos hablando. Igualmente. Muchísimas gracias a todos. Chao, chao. Igualmente. Nos vemos.